leyendo un libro sobre cibernética, el origen de la cibernética y la robótica. Entonces ahí decía que el origen de la palabra robot venía de la palabra robota, que fue un vocablo checo, se refería como al trabajo que el hombre no quiere hacer, ¿no? Entonces esa idea me gustó porque vi robota como el femenino de robot. A mí me encantaba todo eso de soldar y hacer todas estas cosas que llamado trabajo tedioso. Casi siempre ese trabajo tedioso han sido labores femeninas, ¿no? O en este caso iban a derivar a los robots o a las robotas. Entonces yo dije, bueno, dale, a mí me gusta hacerlo y lo hago con amor, entonces por ahí viene el nombre como Corazón de Robota, ¿no? Yo estaba bailando con la compañía de danza entre el 2000 y 2005, más o menos, y yo estaba estudiando artes visuales en paralelo en ese tiempo. Y claro, como parte de la compañía empezaron a introducir música electrónica como para generar las composiciones para la danza, entonces empezamos a improvisar con música electrónica. Y luego de ahí, una experiencia que tuve fue que se me quemó el computador. Entonces yo en ese tiempo estaba empezando el máster en artes mediales en la Universidad de Chile, y ese fue un punto clave, ¿no? Pensar cómo poder trabajar con tecnología sin usar el computador. Sí, la idea de anarquía electrónica surge de tener la capacidad de inventar cosas, de crear, de romper con las máquinas compradas comerciales, lo que ya está establecido, con poder abrir las cosas y hackearlas, intervenirlas a tu gusto y sobre todo por placer, ¿no? Un poco para mí la idea de anarquía es producir fuera de las cadenas capitalistas de consumo y no quedarse como desde una posición de un consumidor ignorante que simplemente es un usuario, ¿no? Y que termina trabajando para las mismas corporaciones de algún modo, ¿no? Este proyecto de la Academia de Artes y Oficios Electrónicos fue un viaje que yo hice desde Argentina hasta México, visitando a comunidades y personas que trabajaran con temas de ruido, de electrónica, de instrumentos DIY, cultura queer latinoamericana, hacker. O sea, como que empecé a tratar de visitar comunidades que hicieran ruido, ¿no? Ruido en todas sus formas, ruido en sus aspectos políticos, espirituales, sociales, lo que fueran. Ir a conocer a las personas que están haciendo noise, conocer sus talleres, escucharlas en vivo, organizar conciertos de noise, como socializar el tema en un sentido de que hay mucha gente que estaba haciendo prácticas, al igual que yo cuando comencé, que son música experimental y el ruido no queda como fuera del ámbito de la música, ¿no? Entonces estaban súper desplazados de los círculos de arte, haciendo cosas geniales, maravillosas, pero en su casa. Y eso fue un aprendizaje para mí súper grande, porque vi en Latinoamérica cómo hay ciertos tópicos que están sucediendo en ciertos países, en ciertas ciudades, que están vinculados a un proceso geopolítico. O sea, tiene que ver que, no sé, en Guatemala hay mucha música chiptune. Y claro, luego después te das cuenta que Guatemala recibe toda la basura de los Estados Unidos, entonces ya tienen como estas tiendas de segunda mano para tratar de hacer algo con la basura porque ya es incontrolable, y entonces reciben todas estas cosas de los Game Boy, muchos juguetes, entonces hay mucha comunidad de circuit bending y de chiptune, que son estos que modifican los Game Boy para hacer música de 8 bits, ¿no? Entonces, tiene sentido, ¿sabes? Tú puedes ver eso fuera de Guatemala, tal vez en Europa la gente compra los juguetes por eBay, más caro que te saldría el juguete reciclado, nuevo. Entonces, tiene coherencia política, tiene coherencia con
con una situación cultural que se está viviendo, ¿no? Y en este viaje, esto de la Academia de Artes y Oficios Electrónicos tenía que ver con esta idea como de simular una academia, pero ir un poco en contra de las políticas de la academia, ¿no? Como tratar de incorporar justamente lo que la academia deja fuera, ¿no? Toda esta cultura que se está gestando en los barrios y conocer y hablar con las personas directamente, ¿no? Entonces la idea era tomarse la calle, armar laboratorios, donde fuera, o sea, entonces esto era lo más bonito que tenían estos espacios también así como de anarquía electrónica, donde la convivencia era a través de la práctica, ¿no? Llegas a un espacio a hacer algo y convives desde el hacer, sin pretensiones, o sea, tratar de no jerarquizar el aprendizaje, ¿no? Que de verdad fuera para familias, para gente de todas las edades. Heroína fue una obra que fue más o menos en ese periodo que yo estaba todavía muy en la danza. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un cuerpo extendido, pensando un poco en un híbrido entre estos insectos bioluminiscentes o los peces abisales, pensar como en un superhumano mujer. Y comencé como a realizar las piezas sin mucha pretensión. Digamos que en ese tiempo no había muchos materiales electrotextiles, entonces yo estaba como creándolos, un poco inventando conexiones, como tratando de mezclar las piezas de ropa metálica para utilizar los materiales conductivos como materiales conductivos para generar cables, conexiones. Entonces fue un poco un experimento de aprendizaje para mí, que luego me sirvió como para hacer muchos talleres de electrotextiles, y a la vez derivó en esta obra que se materializó, digamos, en una serie de piezas. Se componía de 2 brazos que tenían sensores de luz, Luego generé una pieza que iba en el pecho, que era una mixer de sonido, y luego una falda que era de papel, de esta entretela de papel que estaba hecho con esta técnica de origami. Entonces se abría, se desplegaba y se cerraba, ¿no? En este caso era una falda circular que tenía como 200 LED que los cosí todos a mano, uno por uno. O sea, fueron meses de trabajo así experimentando y probando. Y la falda tenía luces, entonces estaba controlada por un Arduino que iba en la espalda, y esto generaba patrones según el movimiento, ¿no? Galena es una obra que usa casi los mismos materiales que Heroína, en el sentido de que es tela de papel y con estas varillas como de maqueta, de escuela. A mí me encanta usar esos materiales de oficios, ¿no? De manualidades y oficios puros, así como madera, papel y cobre, ¿no? Una obra que trabajaba con la idea del cuerpo y los campos electromagnéticos que interfieren y que están en los ambientes, principalmente en las ciudades, ¿no? Que estamos expuestos a interferencias, o digamos estos paisajes sonoros inaudibles, por llamarlo de una forma, que sería como todas estas interferencias de frecuencias que no son audibles para el oído, pero que de alguna manera el cuerpo las puede recibir o percibir. Entonces en la danza también se trabaja mucho el concepto de la kinesfera, que es como todo el espacio posible que tiene un cuerpo para moverse, ¿no? Entonces yo pensaba generar una antena que tuviera esas dimensiones, ¿no? O sea, muchas veces en electrónica se habla de sonificación, pero yo digo más que audificación, porque tú simplemente transformas en audio una señal electromagnética, no le añades un sonido, sino que lo haces audible, no lo llevas al rango de la frecuencia entre 20 y 20 kHz, que es el oído humano. La señal que capte la antena va a ser una señal que solamente es para mí, solamente yo la voy a poder escuchar, o bueno, la voy a poder compartir, ¿no? Y también depende de donde tú sitúes la antena, porque es una antena que recibe señal, entonces la probamos en parques al aire libre,
siempre tratábamos de ir a lugares como cerca de estas torres eléctricas o torres de wifi, como tratábamos de buscar lugares con polución electromagnética, o también en espacios interiores, no sé, siempre estamos expuestos a las líneas de electricidad, a los cables de wifi, entonces eso era lo que captaba la antena, ¿no? Yo ya estaba trabajando la idea del Kipu cuando surgió Galena. Sin embargo, el Kipu fue una investigación muy larga hasta que se materializó la obra, ¿no? Y yo tengo un amigo de Perú, el Tomás Tello, que me lo encontré en Europa viajando, y él me presentó un libro que se llama Signos del Kipu Inca, Código Binario. Entonces me dice, mira, te va a interesar, porque yo estaba trabajando con textiles y con código binario. Entonces fue la primera vez que yo supe de que esto existía, ¿no? Entonces fue para mí como, wow, porque esto no lo enseñan en las escuelas, como que había código binario en el Kipu Inca, en la época Inca, o sea, fue como, ¿qué? O sea, esto es todo un sistema matemático prehispánico, que uno sabe que los textiles tienen patrones matemáticos, pero no lo había visto así. Y entonces yo regresé a Latinoamérica con el proyecto de la Academia de Artes y Oficios Electrónicos, y en paralelo yo estuve haciendo recolección de información de esta investigación. Y claro, el Kipu más grande está en el Museo Precolombino de Santiago. Entonces vi esta pieza original, luego vi creo que en el Museo de Machu Picchu, luego vi en el Museo Antropológico de Lima, y ahí empecé con la investigación. Y entonces, bueno, la obra empieza a tener esta investigación bastante extensa, hasta que en México me invitan a un festival y a proponer algo, ¿no? Como hacer un laboratorio y con presentación final. Entonces fue muy por selección natural que yo propuse, el taller se llamaba Computación Textil y Sonificación de Espectro, y llegaron puras mujeres. La idea fue transformar las cuerdas del Kipu en antenas utilizando una mezcla de lana de alpaca con hilo de cobre. Entonces se hizo este trabajo de hilado y luego tuvimos que inventar un código para generar los nudos, ¿no? Basados en los signos del Kipu Inca, y también tratando de investigar sobre sistemas de codificación actuales. Y entonces para la pieza nosotras decidimos hacer un Kipu astronómico. Y la idea fue captar una constelación y clasificar las estrellas principales de esa constelación, que era la constelación que realmente teníamos en el medio cielo cuando hicimos el laboratorio. Y nos basamos en la clasificación espectral de estrellas de las mujeres computadoras de Harvard, que fueron las que crearon este sistema de codificación, ¿no? Para poder hacer como un paralelismo entre los nudos del Kipu con algún sistema alfanumérico de clasificación de código. Finalmente decidimos hacer 180 cuerdas porque era el medio cielo, ¿no? Pensando así, lo dividimos como en las constelaciones del zodiaco, ¿no? Que son las que están alrededor de la elíptica, y ahí simplemente los hilos de cobre los conectábamos a un amplificador de campos electromagnéticos. En un principio usaba un Raspberry Pi, entonces sí había una sonificación, pero luego me gustó mucho más el noise que hacían las puertas en sí mismo, entonces como que retrocedí un poco a dejarlo como más arcaico, más solo con el amplificador. Y ahora está funcionando la obra así. Hay un libro de una pensadora boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que trabaja la idea del cheje como un concepto metáfora que se contrapone en las ideas de mestizaje, donde se borra la diferencia, ¿no? Ella dice que nuestra existencia conlleva la juxtaposición de dos estados, ¿no? Que somos como el colonizador y la colonizada a la vez, ¿no? En una realidad dual que coexiste, ¿no? Entonces ella define a
a estas sociedades postcoloniales en Sudamérica como en el mundo en general, como esta idea del cheque. Entonces yo dije, bueno, esa idea es como lo que estamos escuchando, ¿no? en el sonido, al escuchar este white noise, ¿no? Esta antena abierta, es como esa... Es la idea del cheque llevado como al ruido, ¿no? Y entonces esa es gran parte de la obra, y creo que es una de las partes más importantes, que es vivir la experiencia de un quipu camayok, que es la persona que hace los quipus, ¿no? Tener esa experiencia temporal, manual, contextual de hacerlo, ¿no? O sea, el quipu, para entenderlo como sistema hoy día, tienes que trasladarte a esa experiencia, ¿no? La historia de la computación siempre ha estado vinculada al desarrollo textil. O sea, los primeros computadores fueron basados en máquinas de telar, que tenían las tarjetas perforadas, la primera persona que hizo código fue Ada Lovelace. Entonces, todo esto siempre ha tenido como un background de mujeres, históricamente.